Mientras hay quien todavía no supera el hecho de que una actriz venga a visitar su país de vacaciones y le dedican a ese hecho cantidades ingentes de atención e indignación, nosotros en cambio vamos a hablar de temas mucho más agradables. El terrorismo, por ejemplo. Seguramente ya lo saben, pero Cuba está incluida en una lista de países patrocinadores del terrorismo, que elabora unilateralmente Estados Unidos, y dicha lista legitima, al menos para el establishment imperialista, un vasto conjunto de sanciones contra nuestro país. Pero hay en esa nación norteña quien es más papista que el Papa. Si quieren saber más, quédense con nosotros. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. You had your hand up patiently. Go ahead. Lisa Olivia Fernandez, Valley of the Beast. Administration officials met last week with Cuban officials to discuss counterterrorism, but the administration has Cuba on the state sponsor of terrorism list. Why is Cuba on the state sponsor of terrorism list if you are trying to work with them to fight against terrorism? So these security dialogues with Cuba, my understanding is that they're very standard and they happen at regular intervals and regular cadence. There's obviously, given the maritime boundary, important pieces of coordination that need to take place with Cuba, but these are dialogues that happen regularly at regular intervals, and we continue to not have a change in policy as it relates to Cuba's place on the designation list. What evidence is there that Cuba sponsored terrorism? Well, the regime has a long track record of egregious human rights abuses, suppression of a free press, suppression of civil society, and other key factors that continue to keep them on that list. But you can give me examples of terrorism I'm going to work the because of room a little human bit. rights I'm going to work abuse. the room a little bit. Thank you. Hi, yes. Just a follow-up on the U.S.-Cuba counterterrorism dialogues from last week. Yeah. Based off your previous response, I was wondering if you're saying that any government that commits any rights abuses deserves to be on this list. I'm not going to parse the specific participation on this list or not. Your question was about the security dialogue. The security dialogue is something that we have conducted with Cuba at regular intervals. It is an interagency dialogue. The State Department is not the only department involved. It obviously takes place in close coordination with the Department of Homeland Security and other cabinet agencies as well. So. Yeah, but is it not a contradiction to be discussing counterterrorism with a country that's currently designated a state sponsor of terrorism? As I said, these are talks that happen regularly at regular intervals, that there is obviously a nexus for this dialogue to take place between the United States and Cuba, given the maritime boundary and the waters that we share, and so that's what this is about. Ni siquiera sus más elocuentes voceros pueden articular de forma coherente una explicación para algo que sencillamente no tiene lógica o racionalidad, si no se tiene en cuenta, por supuesto, que la denominación de Cuba como país terrorista está basada exclusivamente en criterios de animosidad política. Cuando se miente para encubrir esto, se termina quedando en evidencia. Pero como les decíamos al inicio, hay gente que quiere ir incluso más allá que el gobierno estadounidense, y en su extremismo terminan haciendo un ridículo todavía mayor. Es el caso de la disque Asamblea de la Resistencia Cubana, que reside en Miami, of course. Esta organización, una de tantas que vive de la lucha contra la cruel dictadura, envió una carta al secretario de Estado Anthony Blinken para que fueran designadas como terroristas 5 organizaciones cubanas. Y escuchen bien qué organizaciones son: los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores de Cuba, el Instituto de Amistad con los Pueblos y, pues nada más y nada menos que la ANAP, sí, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. La ANAC ha sido capaz de nosotros en el campo tener escuela, tener consultorios médicos, tener carretera, estar electrificado. En nuestros campos hoy no hay niños con parásitos, no hay pisos de tierra. El ANAC junto a nosotros, porque el ANAC no es nada más y nada menos que los campesinos unidos
buscándole solución a nuestros problemas. La ANAC en ningún momento le ha virado las espaldas a los campesinos nuestros. La ANAC está presente en el Parlamento de Cuba, porque nuestros campesinos están ahí sentados, discutiendo el curso que lleva la revolución en nuestro país. La ANAC siempre junto a nosotros ha sido capaz de dignificarnos, de aplicar agroecología, de aplicar ciencia y técnica para tener mayores producciones. La fortaleza que yo le veo a esta organización, que está apoyada por todos los campesinos cubanos, en la cual nosotros nos sentimos protegidos. Hoy todas nuestras problemáticas nosotros se lo transmitimos y acorde a los tiempos que estamos viviendo, vemos los problemas, tratamos de resolverlos. Es la importancia que yo le veo a esta organización, que este año estamos en el 62 aniversario y lo vamos a festejar el próximo 17 de mayo. Con mucho que suba el precio del boniato, tildar al productor de terrorista es un tin exagerado. Pero nuestros odiadores no tienen sentido del límite o del ridículo. Para colmo, la organización miamense que tan preocupada estaba por el terrorismo en Cuba está dirigida por el infame Orlando Gutiérrez Boronat. Sí, hemos hablado bastante de él, un agradable sujeto que tiene vínculos en el pasado con el terrorismo de verdad, de bombas y sabotaje, y que aunque hoy se venda como un intelectual, ha apoyado las medidas más duras contra Cuba, incluso llamando a una intervención militar estadounidense. Así son estos muchachos de Coherente. Pero que sea nuestra federada Gabriela Fernández quien le dé continuidad a este tema y que ponga a las terroristas de la FMC en la mira. Entre las organizaciones que están propuestas para obtener la categoría de terrorista está la FMC, sí, la Federación. Única organización de masas que agrupa a la mayoría de las mujeres del país sin distinciones. Somos muy terroristas todas. Vamos a ponernos serios para que sea la FMC la que nos hable sobre su trabajo. Somos una organización de mujeres que surgió de la vocación y de la unidad de nuestras mujeres. Fueron nuestras mujeres las que, interpretando el momento en que estábamos en aquel año 59, las que quisieron participar de la obra inmensa que representó la revolución. La Federación de Mujeres Cubanas es una expresión de unidad de la revolución y para nosotras también constituye una fortaleza de la revolución cubana. Esta experiencia durante todos estos 60 años, la experiencia cubana de crear una organización de mujeres por la voluntad de las mujeres demostró lo decisivo que era en la movilización, en la convocatoria, en la educación política, en la cultura que debían alcanzar las mujeres. Y ese precisamente es el trabajo que nosotros hemos realizado durante todo este tiempo. Vilma siempre decía que lo importante no era lograr la participación de las mujeres, o era eso, pero era también que ellas pudieran desarrollar sus propias potencialidades como seres humanos plenos. Y ese también es un aporte de Vilma y de la Federación de Mujeres Cubanas a lo que hoy se conoce como teoría de género. Yo creo que cuando empezamos la lucha no se sabía mucho todavía de teoría de género, pero esa propia vocación humanista, esa vinculación, esa sinergia entre lo que estaba haciendo el país, rompiendo todas las bases capitalistas, y esa voluntad de lograr la liberación de la mujer ha constituido también un aporte en lo que hoy conocemos como la teoría de género. El objetivo de la Federación es lograr la emancipación y la equidad de las mujeres, que seamos parte activa de la construcción del país y podamos hacer valer nuestros derechos. Es entendible que para Boronat y compañía eso suponga una amenaza al discurso de país sin garantía. Pero la reacción es todavía un poco desmedida. El objetivo es trabajar para que en próximos años tengan miedo creíble. Nos vemos en la mira. Justo ayer se estuvo moviendo en las redes digitales una denuncia realizada por The People's Forum, una de las organizaciones que visitó a Cuba con motivo de las celebraciones por el 1 de mayo, y que a su regreso a Estados Unidos varios miembros de esa delegación fueron retenidos por las autoridades migratorias, pese a haber realizado el viaje legalmente. The People's Forum y otras organizaciones que practican sistemáticamente la solidaridad con Cuba son blancos de ese tipo de hostigamientos. Quizás por eso los Boronat Boys se entusiasmaron y quisieron también que el ICAP, el Instituto de Amistad con los Pueblos, que suele organizar esos intercambios entre las sociedades civiles de Cuba y el resto del mundo, fuera denominada como terrorista. Porque no hay nada más terrorista que la solidaridad, ¿cierto? Esta institución, que fue fundada por Fidel,
y que eso por supuesto significa para todos nosotros un compromiso, una responsabilidad que durante 62 años tengamos claro cuál ha sido nuestra misión, que ha sido la misma, el de defender la revolución cubana, el que es sensibilizar amigos en fomentar una mayor amistad, solidaridad, compromiso con nuestra revolución. Hoy está tan vigente como el primer día en que se fundó nuestro instituto. Y cuando hablamos de este compromiso, tenemos que hablar hoy del escenario justamente que tiene nuestro país, que nos desarrollamos como proyecto social, donde tiene muchas amenazas, donde tiene muchos desafíos, pero también tiene una gran fortaleza, que es mantener durante tantos años esta solidaridad en más de 150 países, casi 2.000 organizaciones que han estado acompañando a la revolución cubana y que en estos tiempos, en los momentos de la COVID, en los momentos donde los cubanos enfrentado tantas dificultades, han estado ahí defendiendo nuestra revolución, acompañando cada idea. Y en esto la lucha contra el bloqueo ha sido un ejemplo de todo lo que los amigos han hecho y además de lo que se proponen seguir haciendo. Que nos critiquen por todo, que no tengan en cuenta el bloqueo, que nos señalen por la falta de gasolina, porque la economía no acaba de recuperarse, que nos machaquen en los medios por la inflación o por la supuesta falta de democracia, pero terroristas, nosotros, de verdad. Búsquense un mejor argumento, odiadores. Invéntense una mejor narrativa. Ustedes tienen talento para eso, lo sabemos, no se limiten. Pero el cuento de Cuba terrorista no se sostiene por ninguna parte. Síganos en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, un aviso triste. Este mes, por motivos ajenos a nuestra voluntad, no vamos a poder hacer la habitual peña de la pupila afilada. Nos volveremos a ver en junio para celebrar doble. Y en unas horas toda Cuba estará celebrando también el Día Internacional de los Trabajadores y recordando a Carlos Marx en el 205 aniversario de su nacimiento. Sigan sufriendo, odiadores. Recuerden que regresamos el martes justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.